Aunque se desconoce la antigüedad del cultivo del olivo en nuestra península, en el siglo IV a.C., Lucio Junio Moderato Columela ya nos indica en su obra de los trabajos del campo distintas técnicas y consejos para un mejor aprovechamiento de los olivares. El cultivo del olivo es típicamente mediterráneo y en nuestro país se ha extendido por casi todos los pueblos sin sobrepasar los 900 metros de altitud. En el Alto Aragón su cultivo se ha generalizado principalmente por los somontanos, pues este árbol no soporta las heladas y los fríos tardíos. Al pie de la Sierra de Gratal, en Bolea, algunos vecinos todavía conservan sus centenarias oliveras más por sentido de la tradición que por beneficio económico. Este es el caso de Antonio y Julia, que vuelcan todo su cariño en el cuidado de estos árboles que les darán el fruto con el que elaborar el aceite para su propio consumo. Ay, cada año digo, al año que viene no podré. Y al otro año puedo y le doy gracias a Dios. Digo, mira, cuantas de mi edad no pueden, aunque quieran. Estoy muy contenta. Aunque un refrán popular dice que el que coge las olivas antes de Navidad deja el aceite en el olivar, Antonio y Julia inician la recolección a mediados de diciembre. Ya han de coger en pasar Navidad, pero aunque pasó la Purísima ya no paramos, ya empezamos a coger. Porque luego pues vienen muchos fríos y con mucho aire se cogen mal. Días como hoy daba gloria de ir a los olivares, cantaban, pero es que había muchos olivares, han arrancado mucho. De aquí al pueblo era todo olivares, por arriba. Y luego, no sé, había más humor. La variedad de oliveras que hay plantadas en esta zona dan unas olivas que están muy fijadas a las ramas. Ello impide utilizar el sistema tradicional de vareo o golpeado con un palo para soltar el fruto. En Bolea, las olivas se recogen a ordeño, técnica que consiste en pasar las manos cerradas por cada una de las ramas para desprender las olivas. La recolección de las olivas, o escurruchao, como dicen en Bolea, se hace en menos de un mes. Pero las bajas temperaturas invernales, el roce continuo de las manos con las ramas y el propio esfuerzo físico convierten a este trabajo en una dura labor estacional. Ya mejor se quedaba a Sierra Blanca y a las oliveras y parabas un poco, pero aunque se iba a coger, con que me hiciera, ahora no han arrancado de 3 partes, ha quedado un día. Antaño, cuando una gran cantidad de oliveras se extendían bajo las faldas de la sierra, rodeando la villa, los grupos familiares vecinos trataban de superar las penalidades del trabajo con la alegría de la convivencia. Trabajábamos mucho, pero se pasaba diferente que ahora. Ahora cada uno más independientes, ¿no? Pero mi padre se lo pasaba muy bien. Tenemos unos vecinos muy buenos y comíamos juntos, lo pasábamos bien. Se necesita escalera para coger las olivas. Cantos como este eran transportados por el aire, de olivar en olivar, dentro de un ambiente de alegría. Como dice su letra, para coger las olivas se necesita escalera, pero eso sí, una escalera larga y ligera, cuyo reducido peso permita desplazarla a menudo por las distintas zonas del árbol. También es cierto que para recoger los frutos que caen al suelo se necesita tener las manos ligeras. Este trabajo, no menos duro que el de ordeñar las oliveras, corría a cargo de los niños, las mujeres y los ancianos. Julia Oliván es una de las pocas mujeres que todavía siguen subiendo a la escalera para ordeñar el fruto de las oliveras,
ocupación que siempre ha estado reservada a los hombres. Sobre unos mandiles, antes de tela de cáñamo y ahora de malla plástica, se recogen los frutos que van cayendo del árbol. Cuando Antonio y Julia terminan de escurruchar una olivera, recogen los mandiles y los extienden bajo la superficie de todo el ramaje de la siguiente. Nada se gana con la madurez precoz del olivo. Si la flor sale en mayo, es más segura y mejor la cosecha de sus frutos. Que sale 3 flores en la olivera. Y dicen, la de mayo para el amo, la de abril para el candil. ¿Sabes qué es un candil? Sí. La de abril para la de mayo para el amo, la de abril para candil y la de junio para ninguno. Antonio y Julia cambiarán en la almazara las olivas recogidas en la campaña por un porcentaje de aceite que viene marcado cada año según la riqueza de los frutos. Yo he molido, pues casi siempre, pues me han rendido a 18, a 24 y a 26 y a 30 me han rendido. Cada 100 kilos, pues me ha rendido eso, a 18, a 22, a 26 y a 30. Sí. Al terminar la corta jornada, propia de un día invernal, Antonio y Julia recogen los mandiles debajo de una olivera y preparan la carga del fruto de su trabajo para transportarlo en la burra. Ahora. A la caída del sol regresan a la villa de Bolea. Una vez en su casa, lo primero que hacen es pesar los sacos para conocer en kilos el fruto de su jornada de trabajo. Tira, corre ahora. Qué amigo de correr. Después, en la aventadera, Antonio separa el fruto de los rampallos u hojas para llevar las olivas limpias a la almazara. La mayor parte de la cosecha de olivas en Bolea se destina a la extracción del aceite de la pulpa. Los frutos son llevados a la almazara o fábrica, donde se vuelven a pesar para cambiarlos por la parte proporcional en kilos de aceite. 248. Ahora, el protagonismo del proceso pasa ya a esos hombres que transforman la oliva en aceite. Cuando no hay mucha producción, las olivas pasan directamente a la sala de molturación. Sin embargo, los años de buena cosecha quedan almacenadas en un edificio. La molienda tiene por objeto la trituración de las aceitunas para transformarlas en una pasta más o menos disgregada. Este proceso se realiza por la acción de 2 muelas volanderas que giran verticalmente. Antaño estas muelas eran movidas por malacates y una caballería. Hoy, la energía eléctrica ha desplazado a la fuerza animal.
El peso de las muelas de piedra tritura la pulpa, el hueso y la semilla de las olivas hasta convertirlas en una pasta. Un circuito de agua caliente por el interior de la taza colectora permite reblandecer la pasta y desprender los aceites que contiene. Una vez que las aceitunas han quedado reducidas a pasta, Lorenzo Urroz va llenando con ella unos capazos de esparto agujereados por el centro y apilados sobre la plataforma de la prensa. El peso de las esteras apiladas va presionando la pasta que hay extendida por cada una de ellas, haciendo desprender las primeras gotas de aceite virgen que quedan recogidas en el recipiente de la base. Una vez que el eje está lleno de esteras, lo colocan en la prensa hidráulica para proceder al prensado de la pulpa. La presión se desarrolla por medio de una bomba hidráulica accionada mecánicamente desde un electromotor. La placa que ejerce la presión sobre la pulpa avanza en sentido ascendente, guiada por 4 columnas verticales. Su base está construida en forma de taza para recoger el aceite. A través de un tubo flexible, el aceite se recoge en unas pilas de cerámica. Allí, por reposo, se efectúa la sedimentación de los residuos y la clarificación del aceite. Ahora solo queda esperar el lento pero uniforme proceso de prensado. Durante un par de horas, el aceite irá escurriendo por las paredes de las esteras hasta dejar la pulpa casi seca. Con un chorro de agua caliente, Lorenzo desprende el aceite que queda por las paredes de la columna de esteras. Cuando la presión ha llegado a su límite y la extracción de aceite es mínima, detiene el proceso. Para ello, Lorenzo quita presión a la bomba liberando las esteras. El orujo graso o cospillo es el residuo que queda de la pasta de las aceitunas una vez extraído el aceite. Este producto resultante del prensado es adquirido por las fábricas para la obtención de aceites de inferior calidad, para alimentación de los animales, como combustible o como abono orgánico en las tierras de cultivo. La separación definitiva del agua que todavía contiene el aceite se hace en la centrifugadora, mezclándolo con agua caliente y sometido a una gran velocidad de giro dentro de la máquina. Cada agricultor recibe la parte proporcional de aceite en relación con los kilos de olivas que ha traído a la fábrica. Este porcentaje varía cada año según la cosecha, pero suele estar entre el 25 y el 30%. El resto del producto sirve para pagar el trabajo de elaboración y el mantenimiento de la almazara. Solo la voluntad y el placer de disponer de un aceite puro, de calidad y cultivado por uno mismo, anima a algunas personas mayores de Bolea y otros pueblos del Somontano a mantener viva esta actividad productiva que pronto quedará reservada a los archivos de la memoria.